En el chamanismo mexicano, el desarrollo del chamán lo hace ser capaz de sentir en ocasiones, también de decodificar, no solamente el estado mental y físico de sus pacientes, sino también el estado de su conciencia y el de la conciencia colectiva. A medida que adquiere más poder y se purifica, el chamán es capaz de reconocer en su propia experiencia la experiencia global de la comunidad, de su país, o aún lo que se ha dado en llamar conciencia planetaria. De acuerdo con el linaje de don Juan Matus y la teoría sintérgica, los patrones en el hipercampo están organizados en bandas discretas, cada una de las cuales contiene información particular y estimula estados de conciencia específicos. A juzgar por la gran similitud en el nivel de la conciencia que manifiestan una gran cantidad de chamanes, debe existir un estado particular de la conciencia chamánica y una banda discreta de la misma, a la que ya hemos denominado la banda chamánica. Chamanes de diferentes linajes, habitando pasajes alejados unos de otros por miles de kilómetros, manifiestan estados prácticamente idénticos de conciencia, a pesar de no conocerse y nunca haber tenido contacto. Puesto que en muchos casos el chamán es iniciado en sueños, tras un trance de muerte o después de una revelación mística, no es posible explicar la similitud por otras razones, más que por la existencia de información idéntica a la que todos los chamanes acceden después de ser iniciados. Esta banda chamánica, de acuerdo con la teoría sintérgica, establece un patrón de interferencia congruente con el campo neuronal del chamán cuando este último adquiere el nivel de sintergia adecuado como para activarlo. La pérdida de este nivel hace que desaparezca la congruencia de la interacción y que el chamán deje de estar en éxtasis. El castigo al que se refiere don Atanasio es la pérdida de la interacción anterior. Dependerá del grado de desarrollo del chamán el que logre una decodificación parcial o total de la banda chamánica y que utilice esta información en su labor chamánica. De la misma manera, la específica manifestación de la interacción con la banda chamánica depende de las características individuales de cada chamán. Así, por ejemplo, don Alfonso de la Sierra Madre del Sur aprendió a diagnosticar a sus pacientes sintiendo el pulso de los mismos. Coloca su pulgar en la muñeca derecha y después en la izquierda del paciente, y el pulso le indica el estado de salud. Su aprendizaje fue en completa soledad, sin maestro y tras una serie de iniciaciones directas. Doña Josefina de Oaxaca, en cambio, no necesita tocar parte alguna del cuerpo de sus pacientes para diagnosticarlos. De alguna forma a ella le basta sentir la presencia de sus pacientes y a través de ésta sabe lo que les acontece. Don Agustín de San Juan Copala ve el estado de sus pacientes en las flamas de las velas que enciende, después de frotar las velas apagadas en el cuerpo de sus pacientes. Don Rajpech de Motul también lee el fuego, pero no necesita frotar velas en el cuerpo de sus pacientes, sino tocar el mismo con una rama de ruda, mientras ve las flamas encendidas de un recipiente con parafina. Doña Pachita era capaz de saber con exactitud la enfermedad de sus pacientes leyendo la palma de sus manos, y don Lucio hace lo mismo después de obtener una vista, con un huevo vertido en un vaso con agua, después de frotar el blanquillo en el cuerpo del paciente. Los maracames, huicholes, decodifican los sueños de sus pacientes, interpretando en sus contenidos los signos y las señales de las enfermedades. Don Panchito de Yucatán predice el futuro de sus pacientes después de observar las estrellas sin soñar. Cada uno de los chamanes utiliza diferentes técnicas, pero todos se encuentran en un estado similar de conciencia y son capaces de utilizar el conocimiento y la información que éste les proporciona para sus prácticas. La banda chamánica se refiere a una cierta densidad informacional, pero sobre todo a un estado de la conciencia compartido por todos los verdaderos chamanes.
El chamán es capaz de modificar y no solamente interactuar pasivamente con el campo del espacio-tiempo. A esto se debe que en su presencia se experimenten estados de éxtasis. Esto es así porque el paciente que visita a un chamán hace interactuar su campo neuronal con el del chamán en un nivel de sinergia elevada. Esto surge como consecuencia de que el cerebro del chamán afecta la actividad neuronal de sus pacientes. Probablemente estos efectos sean responsables de las curaciones chamánicas. Ya mencioné antes que en el Laboratorio de Psicofisiología de la Facultad de Psicología de la UNAM hemos demostrado que existe una transferencia directa de estados de coherencia cerebral interhemisférica entre dos personas. Así, un sujeto con una elevada neurosintergia provoca una elevación en los niveles neurosintérgicos de personas cercanas sin que medien ni verbalizaciones, contactos corporales o visuales entre los dos. Estos hallazgos explican algunos de los efectos chamánicos y ofrecen una base racional para entender los estados del chamán y su influencia sobre la comunidad. Una de las más misteriosas realidades del chamanismo es la existencia de la banda chamánica. Este orbital de la conciencia existe por sí mismo activado y descubierto por los chamanes de antaño, por videntes poderosos que por vez primera se atrevieron a explorar regiones sintérgicas inexploradas y que a partir de su hazaña dejaron esta banda viva y preparada para servir como alimento espiritual de nuevos exploradores. El verdadero chamán completo no es común, es más abundante el candidato a convertirse en chamán o el simple curandero. El chamán completo tiene intactos y funcionando sus tres procesos de observador, sujeto de la experiencia y voz del ver. Esta última, en el verdadero chamán, se activa como resultado de su capacidad de establecer una interacción congruente con la banda chamánica. A esta banda, Pachita le denominaba Cuauhtémoc, don Lucio la llamaba pastor de pastores, el cuate Chágala ser y don Panchito Dios. Sea el nombre que se le quiera dar, el orbital de la conciencia que sustenta el éxtasis chamánico existe como heredad y pertenencia de cualquier ser humano que decida llevar su desarrollo personal hasta el nivel en el cual su neurosintergia alcance la sintergia de la banda chamánica y logre activar un patrón de interferencia congruente con ella. Todo el análisis precedente parece indicar que la labor de establecer una interacción congruente con la banda chamánica requiere de un esfuerzo titánico dirigido a incrementar los estados de complejidad conceptual y de elaboración cerebral de la experiencia. Sin embargo, Pachita afirmaba que lo que ella lograba hacer resultaba de un estado de sencillez y simpleza extremos y no uno de complejidad y elaboración conceptual sofisticadas. En este sentido, la banda chamánica y el éxtasis que se activan al interactuar con ella parecería más cercano al estado de un maestro zen que al de un académico teorizando. El maestro zen ha llegado a lo simple y real, a su verdadera naturaleza de la cual extrae su conocimiento y estado. El verdadero chamán parecería estar en un nivel de vivencia muy semejante. Por último, la voz del ver del verdadero chamán proviene del origen mismo de las leyes que regulan la naturaleza. Cuando sucede una acción, existe un ordenamiento y dinámica en su origen, que de alguna forma puede ser detectado y decodificado. El chamán en contacto con la banda tiene acceso a esta información que se le presenta simultáneamente con la acción. Es una verdadera voz que le habla desde adentro, le explica lo que está sucediendo y le dice por qué. Cuando se despierta esta voz, nada ni nadie la puede opacar ni negar, puesto que dice la verdad y llama desde lo más profundo, desde el lugar del cual surgen todos los fenómenos. Los fundamentos energéticos de las funciones perceptuales.
En el espacio, la información visual acerca de un objeto viaja como ondas y campos electromagnéticos que convergen en quantums mínimos de espacio. Cada CME es una medida relativa de la más pequeña porción tridimensional del espacio, capaz de contener una máxima cantidad de información. Un incremento sintérgico involucra un aumento en la coherencia algorítmica. Cada punto del espacio distribuye su información en forma diferente, dependiendo de su localización en un espacio de alta o baja sintergia. En un espacio de alta sintergia, la información es idéntica dentro de y entre todos los CMES. Quantums mínimos de espacio. Un observador, al ver en una dirección, interactúa con mayor algoritmización y en otra dirección con mayor detalle del mismo CME. Por tanto, la direccionalidad es simplemente un cambio en la distribución informacional. De un espacio de baja hacia un espacio de alta sintergia, existe una mayor algoritmización junto con un incremento en la coherencia de la misma. Cada vez la interacción es como algoritmos más poderosos, idénticos unos de otros. Lo mismo sucede con el desarrollo personal en este. La conciencia intuye y después ratifica la maravilla de cualquier evento, porque lo que percibe no es el acontecer concreto, sino su significado y sentido. Existe ciertamente una direccionalidad en el desarrollo de la conciencia, lo que implica ver el significado más que la apariencia. Cuando se considera la distribución informacional comparando un espacio de alta con uno de baja sintergia, el incremento en la similitud de la distribución informacional entre todos los CMES del espacio de pita sintergia y la ausencia de coherencia en la distribución algorítmica en el de baja sintergia forman un eje direccional en el cual el punto de partida es la apariencia y la tendencia es hacia la algoritmización y la coherencia. En ausencia de algoritmos existen detalles. La algoritmización unifica y desprende de entre todos los detalles aquello que los representó o unifica. Así, mientras más lejano sea un punto de observación con respecto a un objeto, más algoritmizada será su distribución energético-informacional en ese punto. Es como si rodeando cada objeto existiesen esferas de algoritmización. Aquí, la teoría sintérgica roza el espíritu, en este caso cabalístico, puesto que en el desarrollo espiritual la conciencia también va de esfera a esfera, siendo cada una de ellas una matriz característica de significados, seres y objetos. Las esferas cabalísticas y los orbitales sintérgicos parecerían seguir leyes similares. Así, si un objeto se representa en el espacio que lo rodea por esferas algorítmicas que contienen información del objeto, es posible distinguir varias dinámicas en esta distribución energética. En primer lugar, cada orbital es homogéneo en nivel, es decir, en él la distribución algorítmica se mantiene estable en un mismo nivel de abstracción. En segundo lugar, cada orbital algoritmiza al que incluye como si proviniese de él. En tercer lugar, el poder de un orbital es directamente proporcional a su nivel inclusivo. ¿Cuántos orbitales incluye, por supuesto, a su capacidad algorítmica? Por último, a medida que aparecen nuevos orbitales, las interpelaciones de sus elementos informacionales con otras fuentes se incrementan y por lo tanto el contacto con el resto de la información hace lo propio. A medida que aumenta la distancia entre un observador y su objeto de observación, la información acerca de este último se percibe con menor detalle. En lugar de ramas y hojas aisladas, un árbol, por ejemplo, se ve como mancha verdosa, y a una distancia considerable se ve como una luz idéntica a la que refleja una montaña o un ser humano. La distancia nos coloca en interacciones con algoritmos cada vez más poderosos y por tanto con una unificación informacional
en la cual los detalles dan lugar a formas y éstas a los aspectos más esenciales de los perceptos. La relación entre incremento de distancia y unificación algorítmica explica los eventos sincronísticos. Siendo la experiencia capaz de aparecer en cualquiera de los niveles de interacción de campos, el factor de direccionalidad decide el grado de unificación algorítmica en la cual la experiencia aparece. A mayor distancia, mayor homogeneización algorítmica y por tanto en la experiencia del sujeto se incluye mayor espacio. El poder del sujeto está en relación directa con el espacio en el que su experiencia es creada. Esto a su vez lo decide el factor de direccionalidad, que en realidad es un modulador energético global. La sincronicidad es interacción y percepción depende del poder del sujeto, y este, como ya lo dije, depende a su vez de la aparición de su experiencia en las zonas de mayor unificación algorítmica, es decir, en las que incluyen mayor espacio. Todo lo anterior explica el por qué, mientras más se abarca, más visión de lo unificado se tiene, y se posee mayor capacidad de ejercer acciones modificadoras. Ahora bien, no existe separación entre los sujetos y el espacio. Lo que ocurre es que la información siempre es sensible para el observador, pero su modalidad consciente o inconsciente es la que se decide. Esto lo efectúa una modulación del factor de direccionalidad, que de alguna manera transforma en experiencia consciente determinado nivel de homogeneización algorítmica. Fenomenológicamente hablando, la sensación asociada con un nivel de mayor unificación es un acercamiento a un yo mismo en ausencia de detalles y explicaciones. Simplemente el observador se siente más integrado consigo mismo. Sabemos que esa sensación es idéntica a la de una expansión, significando con esto que cuando ocurre un contacto con el yo mismo, el factor de direccionalidad está modulando la experiencia en un nivel de mayor coherencia algorítmica, es decir, en un abarcar más con mayor unificación, y por tanto la sensación de ser uno mismo es simultáneamente la sensación de ser el resto del universo. La tradición esotérica oriental siempre ha estimulado este desarrollo, mientras que la occidental se ha interesado en los aspectos particulares y los detalles de los algoritmos específicos. En realidad, y desde un punto de vista zen, ambas aproximaciones son simétricas, puesto que es tan cierto que la totalidad posee mayor sinergia que sus partes, como el hecho de que cada parte de una totalidad contenga esta última en forma algorítmica. Así, la organización algorítmica, en tanto que concentración de información, es igual en cada algoritmo independientemente de la distancia. Lo que varía es la distribución energética en cada y en todos los algoritmos. Por otro lado, es interesante meditar en la relación que existe entre la duración del presente, la ausencia de azar, la creación de patrones y la existencia de puntos de referencia. Si una cámara fotográfica se coloca sobre la superficie de la Tierra con el obturador abierto para tomar una fotografía de larga duración de las estrellas, la imagen resultante depende de la duración de la exposición y del movimiento de la cámara. En el caso del planeta y considerando constante el tiempo de exposición, la imagen resultante será un círculo de líneas luminosas dado por la rotación terrestre. Si el movimiento planetario, en lugar de circular, fuera zigzagueante, la imagen fotográfica sería distinta. Lo mismo acontece con la duración del presente humano. Al incrementar esta última, datos que parecían independientes y separados, aparecen formando un patrón unificado en el que se manifiestan relaciones. Sin embargo, los patrones específicos que aparecen dependen de la cualidad del funcionamiento cerebral particular del sujeto y no solamente de la existencia de relaciones externas. En otras palabras, la inexistencia del azar puede ser un engaño si no se reconoce la participación del observador en la creación de patrones. La pregunta es, si los patrones existen por sí mismos en cierto nivel, y si esto es así, ¿cuál debiera ser la actividad o la modalidad de funcionamiento del observador?
que diera como resultado la percepción real y objetiva de los patrones sin la intervención de puntos de referencia ilusorios, subjetivos y cambiantes? Obviamente la solución es la inmovilidad del observador. El problema es que no existe aparentemente un punto de referencia estático, puesto que todo es relativo. En un sistema mecánico, lo que acabo de enunciar es, sin duda, cierto. En el caso de la conciencia, sí existe un punto de referencia inmóvil, o por lo menos constantes, ya este es el ser. Desde el ser, y solamente desde allá, es posible ver la inexistencia del azar y la creación de patrones objetivos. Esto es así porque el ser pertenece a una dimensión separada y por tanto el mundo se le presenta como espectáculo distante pero visible. Existe una dificultad, aun cuando el punto de referencia sea confiable y no afecte los acontecimientos. El observador debe ser capaz de efectuar reconocimientos y estos implican necesariamente cambios. En el ejemplo de la cámara fotográfica autoestable y fija, con respecto al resto, el reconocimiento de patrones en la placa fotográfica sería imposible porque esta última mostraría una confusión de líneas en aglomeración total. Debería incluirse en el sistema una dimensión temporal capaz de desentrañar o al menos extender los patrones fotografiados para darles claridad. Obviamente, esta introducción de sentido temporal implica un movimiento de algún tipo y en una cierta dirección, y esto contradice el logro de un sistema de referencia estable y fijo. Nos encontramos así ante una paradoja cuya solución lógica, si no imposible, sí presenta dificultades mayúsculas. Lo cierto es que la experiencia del ser no presenta tales dificultades, sino por el contrario, en su vivencia se vislumbran los patrones sin confusión y sin intervención. ¿Cómo es esto posible? La mente lógica es incapaz de explicarlo. Para la intuición, en cambio, no existe problema alguno en la aceptación simultánea de la movilidad y la inmovilidad, la temporalidad y la atemporalidad. La mente espiritual, vivida como experiencia real, se vislumbra a sí misma, localizada más allá de dicotomías relativas o lógicas, y trascendiéndolas, percibiendo su carácter limitado y engañoso. Antes del cuerpo y del orgánico existía la experiencia indiferenciada o el silencio total. Era como un vacío de la manifestación, en el cual lo único existente era la experiencia del uno mismo, el experimentador puro, el sí mismo sin contenido. Era como si la existencia en la intimidad total, el lago sin olas, la verdad del sí mismo o la unidad sin separaciones, el uno, más allá de cualquier denominación, lo sin nombre, lo que no tiene manifestación, la aparición del orgánico, fue la posibilidad de conectar aquello que tiene facilidad, de diferenciar esa experiencia, de enriquecerla, de trasladarla a un universo de manifestaciones y cambios, matices, colores, sonidos y tactos. La cualidad misma independiente y potencialmente contenida en la experiencia de mismidad, en su carácter íntimo, fue exteriorizada, matizada y dividida en modalidades. No es que la experiencia sea un producto emergente, una propiedad sintérgica resultante de la actividad cerebral. Lo que es más cierto es que existe una conexión, en términos fisiológicos, entre el campo neuronal y el campo cuántico. La posibilidad cualitativa, la experiencia en sí misma, está más ligada y más cercana al espacio que al cerebro. El matiz, la diferenciación de complejificación y enriquecimiento, es responsable de la actividad cerebral a través de la creación y posterior expansión del campo neuronal. Los campos cuánticos y neuronal, al interactuar, dan por resultado la experiencia. Su interacción es como el contacto de la realidad con aquello que la diversifica, enriquece y modula. Al igual que un registro holográfico, que solo da lugar a una imagen cuando interactúa, se ilumina con su luz láser y no cuando lo ilumina luz solar, la interacción del campo neuronal con el campo cuántico da lugar a una experiencia de cierta modalidad y con cierto contenido informacional,
solo cuando algo en las morfologías de ambos campos se acopla, y en cambio produce el caos cuando no existe acoplamiento. ¿Qué es aquello que es realmente responsable de lo anterior? Nadie lo sabe. Yo he postulado la existencia del factor de direccionalidad como responsable del buen y específico acoplamiento de campos, de tal forma que la experiencia parezca enfocada bajo la mirada del observador atento y no confusa, y vista por un sujeto disperso. En realidad es difícil imaginarse cómo funciona el factor de direccionalidad de la creación de la experiencia humana, pero seguramente es un fenómeno global y dependiente del real testigo y observador. El nivel más íntimo de la experiencia de mismidad también es el más poderoso. Es necesario, encontrando ese nivel primigenio, llevarlo hacia mayores alturas. Si lo contrario acontece, se penetra en la esfera de las acciones, y entonces cualquier maniobra hacia otra conciencia se invierte. El efecto que una conciencia en cercanía de su propio centro ejerce sobre el mundo físico no tiene límites. En realidad, estar en uno mismo en el nivel esencial es estar en el todo, en el mismo nivel. Por ello, cualquier acción o modificación en la esfera del yo esencial es una modificación y una acción sobre la totalidad, en todos y cada uno de sus comportamientos. Es difícil, sin embargo, establecer la conexión adecuada. En la teoría sintérgica se contempla la interacción entre el campo neuronal y el cuántico, como el medio fisiológico que permite a un sujeto establecer contacto con el ser. El campo neuronal es una llave que se acopla con la cerradura del campo cuántico. La morfología del campo neuronal cambia y en su acoplamiento permite la conexión con el reino de la experiencia. Cada sistema nervioso y cada organismo tienen ciertas capacidades y ciertos límites que determinan el rango de sus probabilidades de experimentar. Dependerá de la evolución de cada organismo el que alcance a establecer contacto con niveles más cercanos o más alejados de sí mismo, es decir, de la experiencia pura. En realidad, el reino de la experiencia y de los organismos que se conectan con ella no son independientes entre sí. Es como si existiesen esferas de mismidad, cada una envolviendo a las anteriores, y el organismo se acoplará en la esfera correspondiente a su propia naturaleza y grado de evolución. El factor de direccionalidad determina la aparición de la experiencia consciente de una de las esferas. Las bases energéticas de este acoplamiento probablemente implican un cambio en la morfología y frecuencia del campo neuronal, similar al que hace aparecer una imagen holográfica por la utilización de una luz láser de cierta frecuencia y no de otra. El ser humano es, entre todos los seres orgánicos, el ser que posee mayor rango y extensión de posibilidades de contacto, y por ello es capaz de estar en la experiencia pura de sí mismo, o alejado de ella, rozando esferas poco evolucionadas, tales como la sensualidad o el paganismo. En realidad, en todas las esferas se encuentra lo que no posee final, y aún en los placeres más mórbidos y dañinos, como los proporcionados por algunas drogas, cuyos efectos nocivos sobre el sistema nervioso han sido demostrados, se encuentran el absoluto y lo infinito. Desde un punto de vista muy estricto, la única posibilidad es la trascendencia y la identificación del ser con lo que no puede nombrarse ni limitarse por conceptos, con el sin final o el Ein Sof cabalístico. Cuando la experiencia es pura, trasciende las leyes causales. La velocidad de la luz es la máxima con la que se pueden transmitir las relaciones causales. Puesto que en la experiencia pura, el silencio, se da la sincronicidad, se deduce que tal experiencia viaja a una velocidad mayor que la de la luz, o sea, que la experiencia es atemporal y espacial. La concepción sintérgica de la experiencia como interacción de campos está de acuerdo con lo anterior. La experiencia viaja de un punto a otro de la interacción en forma instantánea, es decir, la velocidad con que lo hace es infinita.
El origen de las ideas y los pensamientos es el campo cuántico. De allí proviene el alimento cognoscitivo, y el que lo recibe es un sistema nervioso preparado y listo para decodificar el mensaje. De entre todas las esferas de algoritmización homogénea, la más cercana al Ein Sof es la que se comunica con el resto. El cerebro es un receptor que funciona gracias a su capacidad de activar un campo neuronal y a la posibilidad de este último de establecer un contacto con la organización energética del espacio y sus contenidos. La experiencia no emerge, sino más bien se conecta. Esta conexión puede estar más o menos abierta, ser más o menos fluida, mantenerse más o menos permeable, dependiendo de la impecabilidad del sujeto receptor. Los pecados oscurecen y bloquean el camino de la luz desde el Ein Sof hacia cualquiera de las esferas con las que se encuentra conectado el observador focalizado. La apertura de la luz es un impulso para cambiar de esfera. En la meditación existe un instante en el cual el observador se conecta con el silencio. Esta conexión es en realidad una conexión con el todo. Aquí es donde funciona la intuición y la sensación de poseer un colosal caudal de conocimientos. Esto es real. El observador se conecta con su origen al lograr el silencio, y el silencio es infinito en posibilidades. En ese punto se establece el contacto con Dios y se dialoga con Él. Leyes de la física y la conciencia. Si la experiencia y la conciencia están relacionadas con interacciones físicas entre campos, deben existir paralelos íntimos entre estos reinos. Como vamos a ver más adelante, estas relaciones existen, pero no pueden ser consideradas como causales o deterministas. Las leyes de la física y de la conciencia están realmente relacionadas unas con las otras, pero esto no quiere decir que la conciencia sea un campo energético o cualquier otro constructo físico. Con esta consideración en mente, algunos ejemplos de las relaciones entre la física y la conciencia ilustrarán estos puntos. A. En física es conocido que una determinación de la posición de un electrón es más fácil si la longitud de onda de la luz utilizada en la observación es más pequeña. En la conciencia algo enteramente similar ocurre. Si la posición de un electrón es sustituida por nivel de conciencia y la luz de la observación por el campo neuronal, entonces la consideración física podría ser transformada en la siguiente. La determinación del nivel de conciencia de un ser humano es más fácil si la frecuencia sintergia del campo neuronal de sujeto se incrementó. B. En física, la distancia entre orbitales y adyacentes de un átomo se incrementa al alejarse el orbital del núcleo. En la conciencia, nuevos niveles de experiencia están relacionados con la activación de cada vez más poderosos neuroalgoritmos. En el cerebro, el proceso de la creación algorítmica está relacionado con la actividad de circuitos de convergencia. Cada nuevo neuroalgoritmo corresponde con niveles incrementados de la sintergia del campo neuronal. La creación de nuevos algoritmos, de nuevas formas de experiencia y de conciencia, proceden en una forma más acelerada tardíamente en la vida, cuando cada cambio se vuelve cada vez más difícil y toma mucho más tiempo para ser completado y logrado. De esta forma, la distancia entre nuevos orbitales de la conciencia se incrementa al igual y paralelamente que nuestro desarrollo. C. En física es conocido que los electrones saltan del orbital en orbital, en el átomo, sin pasos intermedios, siguiendo las leyes de la mecánica cuántica. En la conciencia, el factor de direccionalidad focaliza la interacción entre los campos neuronales y el espacio-tiempo, activando la aparición de una experiencia consciente en estas zonas focalizadas de la interacción. Mediante este mecanismo, el procesador central es capaz de transformar un patrón particular y restringido de energía en una experiencia consciente. Diferentes zonas de la interacción entre campos pueden ser localizadas y transformadas sin aparentes estadios intermedios entre ellas.
Teóricamente, las experiencias conscientes son capaces de aparecer, tanto en el interior como en el exterior del cuerpo, y en diferentes localizaciones en el espacio sin retardos temporales entre estas. Yo he conocido sujetos capaces de hacer aparecer sus experiencias en diferentes lugares en el universo y de viajar entre localizaciones sin retardos temporales como si su velocidad de viaje fuera infinita. En la realidad no existe un viaje entre localizaciones, tampoco existe un espacio, y menos aún una velocidad infinita del viaje, sino más bien saltos cuánticos del factor de direccionalidad, exactamente en la misma forma como los saltos cuánticos entre orbitales de los átomos. Esto es así porque la interacción entre el campo neuronal y el campo del espacio-tiempo existe en todo el espacio, formando una matriz de relaciones energéticas capaz de ser activada y transformada en experiencias conscientes, en cada una de sus diferentes localizaciones. En el laboratorio hemos notado que cuando los niveles de coherencia interhemisférica oscilan, aparecen imágenes como si las oscilaciones estuvieran relacionadas con cambios en la focalización del factor de direccionalidad. Si esto es correcto, entonces el factor de direccionalidad y sus maniobras están relacionadas con cambios de neurosintergia. En física, Zeeman observó un incremento en el número de las líneas espectrales de un átomo dado por la aplicación de un campo magnético al mismo. Este llamado efecto Zeeman es un incremento en la posibilidad de que un electrón pueda ocupar diferentes niveles cuánticos. En la conciencia, las oscilaciones de los niveles neuronales sintérgicos en el cerebro afectan el factor de direccionalidad, incrementando el número de sus localizaciones, en una forma similar como un campo magnético incrementa el número de líneas espectrales en el átomo. Este incremento de las líneas espectrales del factor de direccionalidad y por lo tanto de la experiencia y de la conciencia puede ser provocado por la aplicación de un campo energético de alta sintergia homólogo al campo magnético del efecto Zeeman. De la misma forma, un campo neuronal de alta sintergia, provocado por un ser humano localizado en conciencia de unidad, puede provocar el mismo efecto. Como ya he mencionado en la cimática, un incremento en la frecuencia del campo vibracional es capaz de transformar un patrón bidimensional en uno tridimensional. En la conciencia, una modulación del campo neuronal por un cristal de cuarzo puede causar una imagen extraocular tridimensional a partir de una fotografía bidimensional. En la holografía, un cambio en la frecuencia de la luz láser, utilizada para activar una imagen holográfica, altera esa imagen. Diferentes imágenes holográficas pueden ser obtenidas utilizando diferentes frecuencias de la luz láser. En la conciencia, un cambio en la neurosintergia modifica el nivel y la cualidad de la conciencia y de la experiencia. De la misma forma, una variación en la focalización del factor de direccionalidad cambia las experiencias de un sujeto. En la física, Albert Einstein, Nathan Rosen y Boris Podolsky publicaron en 1935 una hipótesis que luego fue experimentalmente probada y verificada. La hipótesis Einstein-Rosen-Podolsky establece que cuando dos partículas elementales interactúan entre sí y más tarde se alejan una de la otra, si una de ellas es alterada experimentalmente, la otra sufrirá la misma alteración, no importando qué tan lejos de la primera partícula se halle localizada. En la conciencia, cuando dos seres humanos interactúan, ellos establecen una liga que actúa en una forma similar a como la hipótesis Einstein-Rosen-Podolsky prediciría. El más poderoso proceso de relaciones establecido cuando uno de los sujetos en la interacción ha llegado a la conciencia de unidad. En este último caso, la sola presencia del sujeto en conciencia de unidad
es capaz de afectar a otros seres humanos. El grupo de investigación de Maharishi ha estudiado el efecto de la meditación sobre grupos sociales en ciudades, encontrando evidencia acerca de un umbral en la cantidad de meditadores en una población, 1%, que, cuando es alcanzado, afecta a la totalidad de la población. Si los meditadores están en un nivel elevado de conciencia, cerca de la conciencia de unidad, el umbral es alcanzado con un número menor de meditadores, raíz cuadrada del 1%. Observaciones etiológicas de monos han confirmado que cuando una población de estos animales comienza a manifestar una conducta peculiar, por ejemplo, limpiar papas dulces en el río, otras poblaciones de monos sin contacto físico con la primera empezarán a manifestar la misma conducta. Todas estas evidencias indican que las conexiones energéticas que existen entre seres humanos y animales son capaces de ser usadas para transmitir información significativa. Además, que esta información puede ser decodificada en forma directa a través de interacciones de campos. La hipótesis acerca de la existencia del campo neuronal y de sus interacciones queda casi apoyada así por todas estas observaciones y es capaz de explicar algunas de ellas.